La siguiente ponencia la vamos a presentar de una manera original. Yo les digo el nombre de la ponencia. Condensaciones del síntoma al informe técnico, presentación de la nueva publicación de la Fundación Musat. Y voy a decir un nombre, que es Jesús Lara, presidente del Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Andalucía. Él no es el ponente, él va a presentar al ponente. Adelante, Jesús. Bienvenido. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Buenos días. Bueno, yo creo que todos sabéis la función de la Fundación, que no es un brazo únicamente de Musat, es un brazo del Consejo, de la profesión, de los colegios. Bueno, con el nuevo patronato y el impulso del presidente de la Fundación actual, Vicente Terol, pues el interés es impulsar y rehabilitar lo que es la Fundación. Voy a poner un breve vídeo para que refresquemos la función de la Fundación y enseguida presentamos a José Manuel. Fundación Musat, el aliado de la arquitectura técnica. En cada proyecto, en cada decisión técnica, la arquitectura técnica sostiene la calidad y la seguridad de nuestro entorno. Desde 2007 impulsamos la investigación en el ámbito de la prevención de accidentes laborales. Fomentamos la sostenibilidad y la calidad en la edificación. Promovemos medidas preventivas e identificamos el origen de las patologías para impulsar la calidad a través de nuestro estudio sectorizado de daños. Nuestros documentos de orientación técnica ofrecen soluciones prácticas en diferentes unidades de obra. Además, apoyamos el talento joven con la Biblioteca de Técnicos Noveles y editamos guías especializadas para la excelencia profesional. Compartimos saber en nuestras jornadas técnicas y contamos con las aplicaciones Control de Edificaciones, Corges y RISGES, diseñadas para el control de la ejecución y de la seguridad en la obra. Mantente al día en nuestro blog y participa en nuestra comunidad. Bueno, la razón de ser de hoy es presentar una nueva publicación de la Fundación, que se llama Diagnóstico de Patologías por Condensación, Identificación y Elaboración del Informe Técnico, Análisis mediante Registrador de Datos Higrotérmicos. El autor de esta publicación es José Manuel Grandío, compañero, arquitecto, presidente del Colegio de Lugo. Desarrolla su actividad profesional en el Instituto Gallego de la Vivienda. Yo creo que todos conocéis sus publicaciones, sus cursos y las distintas aplicaciones que nos ha ido regalando a lo largo de este tiempo para cuestiones relacionadas con condensaciones, estudio de condensaciones termohigrométricas y calificación energética de edificios. Sin más, le damos la palabra a José Manuel, que nos presente esta tan interesante publicación. Muchas gracias. ¿El mando? Bueno, vengo a hablaros de un tema que seguramente muchos de vosotros habréis tenido contacto con él en vuestra vida profesional, sobre las condensaciones en los cerramientos de las viviendas. Se caracterizan por una aparición de moho en las superficies producida por los hongos que encuentran una humedad adecuada y un entorno adecuado para reproducirse. En zonas frías y mal ventiladas es todavía más persistente el problema y no es necesario que haya estrictamente condensación, es decir, no tiene que producirse agua líquida en los cerramientos. Con que se alcance el 80% es una razón necesaria, pero necesita más condiciones que el 80%. Pero el 80%, a partir del 80% ya se produce condensación. Las causas. Todos sabéis que la humedad relativa, cuando se enfría el aire que contiene una cierta humedad relativa, automáticamente
esa humedad relativa sube mucho, se eleva. Entonces, una de las causas que es causa de condensación es una solución constructiva incorrecta. ¿Por qué? Porque el cerramiento, que tiene una resistencia muy baja, se enfría muy rápidamente y la superficie se enfría. Entonces, el aire que está con el ambiente interior toca ese cerramiento, se enfría, sube la humedad relativa y se produce condensación. Esa es una causa. Y la otra causa es, porque solo hay dos, la otra causa es que haya una humedad relativa muy alta, porque hay alta producción de vapor, respirando, cocinando, bañándonos, duchándonos, y hay una ventilación insuficiente. Entonces, esa alta humedad relativa, aunque toca un cerramiento que es bueno y no está más frío siempre que el interior, pues es la otra de las causas. Para que se produzca moho superficial se necesitan tres condiciones. La condición física es que se alcance el 80% o más de humedad relativa, por los motivos que sea. La segunda condición es temporal. El hecho de que se ponga una humedad relativa un momento instantáneamente en el cerramiento y luego desaparezca no crea después moho superficial. Tiene que estar en el tiempo durante bastante tiempo. Y por último, tiene que haber un material adecuado, o sea, no se produce condensación en cristales, en vidrios, en metales, pero sí se produce en papel pintado, pintura sobre yeso y madera y todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros, si nos aparece un problema de este tipo, tenemos que añadir dos tareas a nuestro toma de datos. En primer lugar, identificar el cerramiento, capas que lo componen, espesores y orden constructivo. Y en segundo lugar, hacer una medición con un aparatito como ese que veis ahí. Yo lo que no sé es que aquí cómo se ve el puntero. A ver. Hacer una medición durante 7 días. Yo tengo que hacer... no está, ¿cómo se funciona el puntero de esto? ¿Lo sabéis? Pero no lo puedo... no lo puedo pulsar ahí. Bueno, vale. Ellos lo van a averiguar. Vale. ¿Tienes pulsar de arriba? Vale. Vale, de acuerdo. Bien, pues para lidiar con todo este tema se hizo una aplicación Excel de cálculo de condensaciones. No es una hoja de cálculo tradicional, es una herramienta técnica. No hay que convencer, hay que demostrar. Entonces, esta herramienta detecta las causas de la condensación, valida las hipótesis. Nosotros tenemos una hipótesis y nos dice es cierta o no es cierta, y genera informes. Entonces, veis que tiene dos apartados. Este primer apartado se titula Estudio del cerramiento en condiciones ambientales del documento de apoyo de condensaciones. Para eso tenemos que meter las condiciones ambientales tanto exteriores como interiores. Las exteriores son las de la zona climática y las interiores son, en este caso, las del DBHDA, del documento de apoyo, son 20 grados de temperatura y 55% de humedad relativa. Luego componemos el cerramiento por capas de interior a exterior y si con estas condiciones y en esta composición nos aparece que hay condensación, sabemos que uno de los responsables es el cerramiento. Si nos aparece que no hay condensación, descartamos ya el cerramiento como responsable de la condensación. Hay una segunda parte que es esta, estudio del cerramiento en condiciones reales de uso, que nos lleva a este apartado donde metemos las mediciones que hicimos durante 7 días, como mínimo 7 días, cada 20 minutos,
y nos aparecen las gráficas y nos aparecen los cálculos de la temperatura media de esa medición y de la humedad relativa media de esa medición. Y con esos datos nos hace un cálculo igual que el del cerramiento del otro apartado, pero las condiciones que utiliza son exteriores iguales, las de zona climática, e interiores las medias que salen aquí a las mediciones. Por tanto, miramos cuál de las dos son la causa del enmohecimiento. Bien, en principio, si no tenemos ninguna localidad metida, tenemos aquí que podemos meter cualquier humedad relativa o temperatura interior como exterior. Son condiciones tal. Pero si vamos aquí a la zona climática y seleccionamos Lugo y damos a aceptar, fijaros que ya aquí tenemos la temperatura media y la humedad relativa media de todos los meses del año. Aquí tenemos que la zona climática es la B1 y ya no podemos modificar las condiciones climáticas exteriores, ya no nos deja. Nos mete las del mes de enero, medias del mes de enero, y ya no las podemos modificar. Y ya no las podemos modificar. Vale, entonces vamos ahora a meter un cerramiento, hay que componerlo por capas de interior a exterior y poner el espesor, o sea, material y espesor. Aquí se pueden guardar en una base de datos que ya la tengo yo guardada y vamos a ver un cerramiento que se compone aquí. Vamos aquí a elegir el cerramiento, lo elegimos, vamos a este botón para cargarlo al cálculo y una vez que lo tenemos cargado, veis que no pasa nada, le tenemos que dar a este botón que es aceptar el cerramiento y calcular. ¿Veis? Ya aparece calculado, nos dice que la resistencia térmica es esta, que no hay condensación superficial, por eso están en verde los resultados, y nos dice que hay riesgo de condensación en una capa. Nos lo explican los gráficos que superan las presiones de saturación a las presiones de vapor, al revés, las presiones de vapor a las presiones de saturación, y además nos da este gráfico, en el que las barras azules es la condensación mensual, aquí hay diciembre, enero y febrero con condensación, marzo y abril es evaporación, y lo otro es condensación acumulada. En enero hay la de enero, mejor dicho, en diciembre hay la de diciembre, en enero hay la de diciembre y enero, y en febrero hay la de diciembre, enero y febrero. Luego ya empieza a evaporar hasta que en abril queda totalmente seco el cerramiento. ¿Vale? Esto también, si pulsamos este botón de aquí, nos da los resultados mensuales con gráficos de presiones de vapor y presiones de saturación, con lo cual vemos los meses que hay condensación y los meses que no hay condensación. Bien, pues vamos a ver dos casos reales. Tenemos una medianera, tenemos un cerramiento que tiene enmohecimiento superficial, este de aquí. Vemos que hay un pilar. El pilar no está tan enmohecido como el resto del cerramiento y empezamos a ver cosas. Vemos que por esta caja de electricidad entra aire. Ese aire no apaga una cerilla al acercarlo, pero sí mueve toda la llama de la cerilla hacia adentro. Vemos que el enmohecimiento está sobre todo en la parte inferior del cerramiento y no está tan arriba. Arriba hay menos enmohecimiento. Y entonces, pues la primera hipótesis que tenemos es que la culpa no es del pilar, es del propio cerramiento. El cerramiento está situado en una medianera que no tiene edificio al lado. Es de un dormitorio y la medianera no tiene edificio construido al lado.
vamos a ver lo que hay por fuera y vemos que hay unos tubos de drenaje, suponemos que hay una cámara de aire y unos tubos de drenaje de esa cámara de aire que tienen un gran diámetro. Además, no tienen el codo de protección, el codo que tienen normalmente las pipetas de drenaje. No, estos no lo tienen, son rectos. Y dan entrada al aire a una fachada que está, una medianera que está al norte. Entonces, este es el origen del problema. Lo que debería ser un sistema de drenaje funciona como una vía de infiltración de aire. Hacemos una cata en el cerramiento y obtenemos este resultado. Resulta que hay unos tubos que en principio están para drenar a la cámara, pero que meten mucha ventilación en la propia cámara. Vemos que es una cámara de aire muy ventilada, que tiene más de 1.500 milímetros cuadrados por metro de longitud. ¿Y qué nos dice el código técnico de las cámaras muy ventiladas? La resistencia térmica total del cerramiento se obtiene despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior. Y nos dice también, incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta parte del cerramiento no funciona. No contribuye a la resistencia térmica del cerramiento. Y lo que es más importante, el aislamiento tampoco influye. Entonces nos vamos al programa, cargamos el cerramiento medianera mal ejecutada, lo cargamos y le damos a calcular. Bien, aquí ya nos dice automáticamente que existe riesgo de formación de moho. Estamos con un cerramiento en unas condiciones excelentes, las exteriores son las de Lugo capital, pero las interiores son 55% y 20 grados de temperatura y nos da condensación. Entonces aquí, ¿por qué nos da condensación? Porque si veis el cálculo, vemos que la temperatura, la resistencia térmica de las 4 últimas capas no es cero, no tiene condensación, no tiene resistencia térmica. Entonces, a pesar de que igualamos la resistencia térmica interior a la exterior. Bien, aquí podemos cometer la tentación de decir, bueno, mira, yo ya sé cuál es la causa, tengo aquí los 5 informes que puedo elegir uno, elegirlo, firmarlo y concluir el problema. Pero resulta que puede venir el perito de la parte contraria y decir, no, mira, este cerramiento será todo lo malo que tú quieras, pero yo estuve midiendo en la vivienda la humedad relativa de unos días y me dio un 83,2%. Entonces ya despistamos al juez o al que tenga que decidir sobre esto, de la empresa aseguradora, de lo que sea, lo despistamos y no sabe quién lo está intentando engañar. Entonces, para evitar esto, tenemos que terminar el problema. En este caso sabíamos que el cerramiento era responsable de la condensación, pero teníamos que comprobar qué pasaba con la utilización de la vivienda. Entonces nos vamos aquí al estudio del cerramiento en condiciones reales y tenemos otra base de datos con las mediciones de todas las que hicimos. En este caso cogemos la medición de este caso concreto y la cargamos para calcular. Esto lleva algún tiempo. Aquí es un vídeo y está duplicada la velocidad, pero cargar esto le lleva entre 30 y 40 segundos. Vamos. Entonces tenemos la humedad relativa aquí, es esta. Y la temperatura de esos 7 días de medición es esta otra de aquí. Aquí está el cálculo de las medias y vemos que están en verde, o sea que cumplen con las limitaciones que imponemos nosotros. No hay responsabilidad de los usuarios de las viviendas con estas mediciones. Pero ahora sabemos ya la resistencia térmica del cerramiento y sabemos la humedad relativa del interior de la vivienda, podemos decirle a Excel que nos calcule la humedad relativa en la superficie del cerramiento. Entonces le damos a este botón de aquí,
aquí, a este botón, no, a este cuadro lo señalizamos y automáticamente nos da la humedad relativa en la superficie del cerramiento. Fijaros, aquí está el límite del 80%. Esta línea es el límite del 80%. La mayor parte del tiempo está encima de ese límite. De hecho, está de 160 horas de medición, casi todas está por encima de ese límite. Entonces vamos a este botón que es el de cálculo, generación de informes, y vemos que hay una primera parte donde nos dice la resistencia térmica, calcula la resistencia térmica del cerramiento, que es esta de aquí, que veis que está en rojo, porque es inferior a los límites que nosotros impusimos. Vemos que las condiciones de uso son buenas, por eso están verdes, y vemos que el conjunto nos dice que hay condensación superficial. Nos vamos a esta segunda pestaña del informe y nos dice los porqués, qué límites incumple y por qué los incumple. Hace un esquemita y hace un informe que dice a juicio del técnico que suscribe tal. Es culpa del cerramiento. Entonces, podemos imprimir un informe que, como veis, es para gente que no sepa, o sea, para nosotros no, pero para gente que no es técnica es un poco farragoso. Muchos gráficos, muchos cálculos, muchas cosas, aunque al final diga lo que tiene que decir. Pero para una persona que no es técnica es difícil de entender, no es agradable. Entonces crea otro informe que se llama informe pericial. En este informe no se escatiman datos, o sea, se ven todos los cálculos, la metodología, valores obtenidos, resultados. Quiere decir que está justificado todo el porqué. Pero tiene un resumen de 5 líneas, 5. Cuando digo 5 son 5, no son unas cuantas. Y ese es el que para mí es más entendible por gente que no sea técnica. En este caso dice, las mediciones interiores no reflejan condiciones de uso anómalas que justifiquen la aparición de condensación. Le está quitando la culpa a los usuarios. El análisis higrotérmico del cerramiento pone de manifiesto una solución constructiva con prestaciones insuficientes desde el punto de vista del técnico. Dicha circunstancia genera un riesgo de objeto de condensación superficial en condiciones normales de ocupación. La patología observada resulta compatible con una deficiencia de diseño o ejecución del cerramiento. En coherencia, la causa principal de la patología analizada es de tipo constructivo. Esto yo creo que lo puede entender hasta un juez, no haría falta ser técnico. Bien, otro caso es una vivienda de protección oficial que se adjudicó en alquiler a una mujer que vivía con su hija y un perro muy grande. La vivienda era pequeña, 40 y tantos, 50 metros cuadrados. Y nos manda estas fotos que yo, viéndolas ya, sabemos que esto es mala utilización de la vivienda. Fijaros, esto es el techo del salón, que es una cuarta planta y hay 7 plantas en el edificio. Esto es una cortina, ella llama un store, que esto no puede tener condensación si no es por un uso fatal de la vivienda, ¿no? Bueno, nosotros ya con esto podríamos haber hecho el informe, pero nuestra jefa nos dijo, oye, id a verla y decírselo en persona y comentárselo, ¿no? Y efectivamente fuimos y le dijimos que había una utilización deficiente de la vivienda por parte de los usuarios y, como siempre, no está de acuerdo la inquilina, siempre pasa eso. Por eso os decía que el informe no tiene que convencer, tiene que demostrar. Le ponemos este registrador de datos. Este registrador de datos tiene un USB
que lo ponemos en el ordenador y lo programamos, que empieza a funcionar tal día a tal hora. Y luego lo recogemos a los 7, 14 días y vaciamos los datos que medimos en el ordenador. Bueno, en este caso lo pusimos 14 días cada 20 minutos. Nosotros ya conocíamos, porque teníamos el proyecto, y aunque no llevábamos la dirección de obra ni la de dirección de ejecución, sí hacíamos visitas regulares a la obra cuando se estaba ejecutando y sabíamos que el cerramiento era muy bueno, cuidando los puentes térmicos, haciendo todo en buenas condiciones. Bueno, ya veis que tiene una resistencia térmica muy alta, no tiene condensación superficial, no tiene condensación intersticial, los gráficos están todos separadas las gráficas entre ellas, es un cerramiento excelente. Y en estas condiciones de 55% y 20 grados de temperatura, funciona perfectamente. Nos vamos a la medición, que como os digo, lleva un ratito cargarla porque carga 1000 y pico de datos, uno por uno, poniéndoles a cada uno un número. Aquí está duplicada la velocidad en el vídeo, pero ya digo, 30-40 segundos es lo que lleva. Bien, tenemos que la señora, la verdad, se molestó, o sea, se ve que intenta rebajar la humedad relativa. Esta línea es la del 80%, y estamos hablando de humedad relativa de la vivienda, no de la superficie del cerramiento. Se ve que se molesta. Tampoco nos dice mucho si lo que hace es ventilar o simplemente calentar, porque es que todas las bajadas de humedad relativa, todas estas bajadas, coinciden con una subida de temperatura. O sea, que debe hacer las dos cosas, pero más que nada debe de calentar que ventilar. Bueno, como ya digo, conocemos la resistencia térmica del cerramiento y conocemos la humedad relativa de todos los meses, de todos los días, podemos decirle a Excel, aquí, activando esta casilla, está aquí, podemos decirle que nos calcule la humedad relativa en la superficie del cerramiento, que como veis es que está casi todo el rato por encima del 80% de aquí. Está de 336 horas, 320. El 95% del tiempo está fuera de eso. Bien, aquí ya nos pongo el informe técnico, porque es igual que el otro, con muchos gráficos y muchas fórmulas. Os pongo ya el informe pericial. Dice, las mediciones realizadas evidencian condiciones interiores de humedad elevada mantenidas en el tiempo. Esto es muy importante, porque al hacer una medición de 7 días nos permite ver si está mantenida en el tiempo o no está mantenida en el tiempo. Estas condiciones superan los rangos habituales de confort higrotérmico para una vivienda de uso normal. El cerramiento analizado cumple los criterios normales de seguridad frente a condensaciones en condiciones estándar. La patología observada es compatible con un uso o gestión inadecuada de la vivienda desde el punto de vista higrotérmico. Por tanto, la causa principal del fenómeno analizado se asocia a las condiciones de uso del inmueble. Y esto es todo. Me pasé un poco de las 11 que veis aquí, pero bueno, creo que lo conseguí. No te quejes, ¿eh? No se preocupe. Me comentan que la publicación que acaban de verbalizar está disponible, que la está repartiendo el personal. Ya veo que se levantan. Saben ustedes que tenemos una media horita, como decimos en Alacant, para hacernos un cafenet. Por favor, seamos puntuales, que tenemos que continuar con el programa. 11:30 todos aquí. ¿De acuerdo? Gracias.